bueno, tú nos irás contando. Lo primero que yo voy a hacer es darte la bienvenida y es contarles a todos un poco acerca de nuestro invitado en el día de hoy. Gabriel López Nieto es comunicador social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente. Ha trabajado en varios medios informativos, tanto impresos como digitales. Se ha desempeñado como periodista, redactor y reportero gráfico a lo largo de sus 20 años de carrera. También fue realizador audiovisual en Cali, donde tuvo su propia empresa de realización de videos comerciales e institucionales. Y se trasladó a Bogotá en el 2009 para trabajar como editor en la agencia F de Noticias, y desde hace 3 años aproximadamente trabaja como periodista y creador de contenidos independiente para diferentes proyectos en el ámbito social. Ocasionalmente ha dictado talleres de periodismo para diferentes públicos, el último de ellos para excombatientes en proceso de reincorporación en el marco del Acuerdo de Paz en Colombia. Entonces, pues Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias pues por aceptar esta invitación. Y bueno, aquí ya me gustaría pues que tú nos indicaras con qué paso seguimos para pues que todos podamos aprovechar como toda tu experiencia y aplicarlo a los proyectos, como te comentaba. Vale, gracias Paola. Pues es, es muy sencillo. Yo les voy a contar una carretica muy corta. Es básicamente el primer punto, hablar, ¿no? De entender para qué se hace, para qué se contacta a los medios, para qué sirve. Y el segundo punto es hablar un poquito del lenguaje periodístico. Okay. El tercero sería hablarles un poco de lo que es el boletín de prensa, que es básicamente ¿no? como la herramienta del lenguaje periodístico para contactar a la prensa. Y por último, podemos hacer un ejercicio muy concreto, muy cortico, para aplicar, digamos, lo más básico de todo esto, lo más esencial. La idea del taller, obviamente, del taller no, es que estoy acostumbrado, es como hablar en términos de taller, pero la idea de la charla no es convencer a nadie que se vuelva periodista, ni que crea que va a suplantar, a suplir las funciones de un periodista a la hora de contactar a la prensa. Yo de entrada les digo que en cada proyecto que hagan, en cada actividad, no sé, cualquier cosa que sea noticia, que sientan que quieren contarse a los medios, lo ideal, siento yo, que si uno no es periodista, es contactar a un periodista, ¿no? Trabajar con él, no sé si contratarlo, hacer un canje, vincularlo al proyecto, contar con un amigo, porque pues después de una charla no creo pues que sea conveniente salir directamente mañana a hacer un boletín de prensa a enviarlo. Algo clave es que con la prensa no es fácil abrir puertas. Es un trabajo constante, es un trabajo de persistencia, un trabajo muy humano, ¿no? De relaciones humanas, pero sí es muy fácil cerrárselas. Sí es muy fácil, digamos, cometer errores, enviar un boletín mal hecho, mal escrito, con una información errada, y que el periodista que reciba este boletín de prensa básicamente diga, no, pues la próxima vez que me llegue, pues ni lo leo. Entonces en eso hay que ser como muy delicado. El boletín de prensa es la herramienta, como les decía, para establecer esta comunicación entre periodista y proyecto, digamos. En este caso son proyectos o grupos, organizaciones. Y lo primero de lo que les hablaba ahora es que siempre hay que preguntarse para qué lo hacemos, ¿no? No siempre se necesita contactar a la prensa, no siempre queremos hacerlo, no siempre interesa. Pongo un ejemplo: si tenemos por ejemplo, una obra de teatro, vamos a hacer una obra de teatro y tenemos un auditorio de 30 personas, pues hombre, ¿para qué vamos a contactar, no sé, a Caracol Noticias, ¿no? A anunciar un evento que tiene capacidad para 30 personas para que lo vean 100, 200 y pues no quepan, ¿no? Entonces siempre hay como una especie de razón para hacerlo. Uno piensa que lo principal sería amplificar mi información, que es básicamente lo que querría pues cualquier proyecto, organización, al contactar a un periodista, pero
hay dos, hay dos momentos. Hay dos momentos en los que se puede hacer antes de un proyecto, antes de un evento, antes de un hecho noticioso o después. De ambas formas es útil para el periodista y aquí lo clave es entender que el periodista es una persona que está sentada 8 horas, o las que sean, frente a su computador, saliendo de aquí, atendiendo llamadas allá, recibiendo 10 boletines de prensa al día, ¿no? Es una tarea dispendiosa y cuando se le envía a un periodista un boletín de prensa, que suena como algo muy ladrillo, muy aburrido, y es lo que vamos a ver ahora, la idea es que no sea así. Lo que estamos haciendo es establecer una relación humana, ¿no? De simbiosis. A nosotros nos conviene como proyecto que el periodista amplifique la información y al periodista le conviene obtener información sin tener que desplazarse largas distancias, atender llamadas, hacer entrevistas, investigar. Obviamente siempre que un periodista serio recibe pues una información, él la va a contrastar, va a devolver una llamada, va a averiguar un poquito más, va a pedir algo más. Por lo general, como estamos en unos tiempos muy multimedia, a los periodistas les conviene mucho, y aquí va lo de convertir el boletín de prensa en algo más entretenido, en algo más jugoso. Es recomendable hoy en día enviarle a un periodista no solamente una información escrita, sino también fotos, videos, podcasts, audios, diseños, todo lo que pueda servirle a él para facilitarle la tarea de elaborar esa noticia. Es decir, ahí estamos ganando un tiempo valioso que el periodista también lo va a valorar. ¿Listo? Entonces, ese es un primer punto como muy básico. Siempre preguntarnos para qué queremos de verdad contactar a la prensa, si es necesario, si nos conviene, si no. Y es vital saber a quién le enviamos la información. Para eso, hay como un proceso muy sencillo, muy lógico, y es que uno no envía un boletín de prensa ciegas, ¿no? Me dijeron que en Caracol, en El País o en las Dos Orillas o donde sea, trabaja no sé quién y entonces uno llega y le escribe un correo y manda un boletín de prensa sin conocerlo. Lo ideal siempre es tratar de contactar al periodista antes, ¿no? Contactarlo de una manera humana, así sea por WhatsApp, ojalá una llamada telefónica, ojalá reunirse con él y conocerlo. Eso en términos humanos es decir, es un cambio radical a que a alguien le llegue no un correo o el boletín directamente y básicamente, no, pues es decir, siempre hay que tratar de ganarse a las personas por donde más nos gusta. Uno cree que, no sé, RCN jamás va a parar bolas, que CNN jamás va a parar bolas, pero resulta que estos medios a la larga tienen seres humanos sentados detrás de cada sección buscando información y en ese sentido tenemos que como tratar de establecer una relación que además sea duradera. Y para eso viene como el primer tip importantísimo de una tarea a largo plazo, que es muy chévere que ustedes que son estudiantes, están jóvenes, todavía tienen un largo camino por delante, tienen mucho tiempo de fortalecer esa relación, empiecen a hacerlo desde ya. Y es empezar a construir una base de datos de medios, de periodistas. Los periodistas están rotando mucho, se van cada 2 años, todo eso, entonces cambia, pero el periodista que ya te conoce, que ya es tu amigo, por lo general te deja recomendado, o el nuevo periodista cuando le llega una información puede preguntarle al anterior, ¿estos quiénes son? Estos son tales, ellos envían información seria, ellos siempre envían información valiosa, mandan buenas fotos, mandan videos, te sirven mucho y eso hace que entren en el radar de esa sección informativa. No, obviamente no solamente, y esto aplica para todo, esto aplica no solamente para un medio de comunicación grande, sino para uno pequeño, para un independiente, para un influencer de Instagram, para un youtuber, ¿no? Para una organización, muchas veces las universidades son amplificadores de información, ¿no? Y ahí viene el segundo tip. Después de la base de datos, es importante que esa base de datos esté enfocada a nuestros intereses, ¿no? Es decir, si yo muevo cultura, pues puede que mi tema en algún momento se vuelva económico, pero pues lo ideal es enfocarse, estar como muy centrado en que necesito es una base de datos de periodistas culturales, ¿no? Yo creería pues que de lo que estamos hablando aquí
y quienes están aquí en la charla, creo que por ahí es la cosa, ¿no? Como por periodistas culturales y las secciones de los medios que apuntan pues a esta parte. Entonces, hacer una base de datos, construirla con el tiempo, se va alimentando, va creciendo, y las bases de datos, pues yo creo que lo saben, son oro hoy en día, ¿no? Hoy en día una base de datos a largo plazo, ahorita uno dice, bueno, en un año tengo 3, 4 periodistas conocidos, pero en 5, en 10 años, ¿no? Ser conocido por, en general, ¿no? La mayoría de los medios, abre muchas puertas no solamente para el proyecto de turno que tengan, sino para ustedes como gestores y como productores y como realizadores pues, de diferentes proyectos o así trabajen para una organización. ¿No? Yo insisto en que siempre sigue siendo, a pesar de que haya nombres, medios, marcas, siempre sigue habiendo nombres de seres humanos, de un lado y del otro. Una amistad con un periodista yo creo que vale muchísimo más que, no sé, que te conozca el dueño del medio. Bueno, hasta aquí, si hay alguna duda o alguna pregunta, antes de que hablemos de algo ya muy técnico, muy práctico, que es el lenguaje periodístico, no sé si alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar o agregar. Tal vez se me escapa algo a mí. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo ok? Como entendiendo que la dinámica de esta charla es un poco ayudarles a promocionar posteriormente cada una de las iniciativas que tienen, o sea, cada una de esas ideas que ustedes han venido pensando. La idea es que luego las podamos amplificar y los periodistas, como menciona Gabriel, pues luego se van a convertir en unos aliados muy importantes para que esos proyectos puedan seguir funcionando, puedan incluso hasta conseguir recursos. Entonces, de cualquier cosa, escriba por el chat o levante la mano o hablen. O si no, pues Seguimos. seguimos. Vale, perfecto. Sí, lo que dice Paola es muy importante. De hecho, uno ve ahora que hasta en las páginas web de los restaurantes, ellos cuando le hacen una nota de prensa la cuelgan. Eso es como decir prestigio, eso es como una especie de un medio de comunicación aprueba esto como noticia, ¿no? Ya no es una información, sino una noticia. Y aquí entramos al lenguaje periodístico. El lenguaje periodístico se fundamenta en la noticia. Básicamente lo que tenemos que hacer cada vez que queramos difundir una información, un proyecto, un emprendimiento, es detectar en dónde está la noticia. ¿Dónde está la noticia de lo que tenemos? No, muchas veces hablamos ahora, por ejemplo, de una obra de teatro. La obra de teatro no necesariamente es la noticia. Resulta que la obra de teatro habla sobre los falsos positivos. Ah, ya de pronto tenemos por ahí una noticia. ¿Ya? Porque resulta que el tema es coyuntural y en ese momento está pues en boca de todo el mundo, pasó algo, qué sé yo. El lenguaje periodístico entonces lo condensamos en un boletín de prensa. Voy a compartirles pantalla para mostrar un par de conceptos muy sencillos. A ver, sería... Eso, este. Bueno, a tu pantalla. Ahí están viéndola, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Vale, listo. Ese es el formato del boletín de prensa. Ese es un formato clásico que se sigue manejando hoy en día y que cualquier medio, tanto grande como pequeño, incluso periodistas, youtubers, etcétera, seguramente esto les parecerá pues anticuadísimo, pero si reciben esto, eh, están entendiendo de qué se trata, ¿no? De qué se trata la información que se está enviando. Eso es un formato para boletín, digamos, serio, clásico. A partir de ahí uno puede ser creativo y, no sé, yo creo que hoy en día pues todo es válido, todo es susceptible de ser transformado, de ser mejorado, de cambiar, de intentar, pero para empezar a hablar con periodistas de medios tradicionales o que tienen una gran difusión y que tienen pues músculo,
Este es el formato ideal. Un logo en la parte superior izquierda, el nombre de la organización, esos son colores para diferenciarlo, ¿no? No es que en realidad ahorita aquí mismo debajo está el ejemplo del boletín de prensa ya hecho, no es así de payaso, obviamente serio. Está el nombre de la organización, la fecha que es importantísima, una noticia sin fecha, pues, no, eso es como un chisme, eso no es nada. Un título. Todos, cuando yo hago estos talleres, cada uno de estos ítems los desarrollamos como en cada clase, ¿no? Yo los invito básicamente al profesor Google, ¿no? O a hablar con periodistas, amigos periodistas, con Paola, para ahondar en estos conceptos, porque el título tiene, pues, digamos, unas especificaciones, que sea concreto, que no sea largo, que vaya al grano, que ojalá lo diga todo, ¿no? La fecha, pues, que sea actual, ¿no? Digamos que uno tiene una noticia de ayer, pero pues cuando envía el boletín de prensa hoy, le pone la fecha de hoy. Y esta parte que sí puede ser nueva, que es muy periodística, que es donde va la información que enviamos. Esto se divide en dos partes, que es un párrafo lead, se le llama, un párrafo líder, o una entradilla, es un término muy español. Esto de 6P es lo que vamos a ver ahora y el ejercicio que vamos a hacer para desarrollar como esa facilidad de concreción, de saber que somos capaces de detectar la noticia en nuestro proyecto y que somos capaces de contarla en un párrafo. Esto es básicamente casi un tweet, ¿no? Resumir todo nuestro proyecto de una manera informativa en un párrafo, que se puede pensar como un tweet, como para tenerlo muy claro. Y un cuerpo de la noticia, que son unos 3, 4 párrafos. Lo recomendable es que un boletín de prensa nunca tenga más de una página, que sea ojalá de una página con buena letra, entonces hay que ser muy concreto, pero este cuerpo es en el que viene ya el grueso de la información. Y esto es importantísimo. Información. A un periodista no le sirve carreta, ni poesía, ni que lo traten de persuadir de que nuestro proyecto es lo máximo, ni, ¿no?, evitar los adjetivos, por ejemplo, ¿no?, la gran obra de teatro. No, eso no interesa, porque además entre esto esté más claro y sea más contundente, para el periodista es más fácil usarlo directamente a la hora de redactar él su propia noticia para difundirla, ¿no? Entre mejor en el lenguaje periodístico le demos las cosas, más fácil y más motivado va a estar el periodista para replicar esta información. Las citas, eso es importante. Las citas son estas cosas que vemos en las noticias, en los periódicos, que están siempre entre comillas, ¿no? Presidente Duque dijo, y entre comillas, cualquier barbaridad. Eh, el alcalde, el legislador, o fuentes, lo que llamamos en periodismo las fuentes, las personas que nos dan la información. Es importante citarlas, entre comillas, porque esos son testimonios que para el periodista corroboran que quien le está hablando pues no está simplemente diciendo lo que le da la gana, ¿no? Eh, digamos que la obra de teatro de los falsos positivos, si tiene una cita de, un colectivo de víctimas, de la directora de un colectivo de víctimas de falsos positivos, ya tiene mucho peso, ya tiene mucho más peso que simplemente que yo lo diga, porque lo vi, porque me lo contaron. Una cita, además, pues rápidamente tiene que ser muy seria, es decir, tiene que ser en realidad textual, tiene que ser de verdad lo que la persona nos dijo, con puntos y comas, con tildes y todo. Si dijo aiga, no es que esté mal escrito, va aiga. Las citas son un compromiso con la verdad, pues muy importante. Los anexos, aquí uno ya al final, después de haber colocado nuestra información, en este párrafo nosotros ya contamos la esencia y la noticia de nuestro proyecto. En esta información lo que hacemos es ampliarla. Digamos que acá dijimos que la obra de teatro se va a llevar a cabo en Cartagena. En la información decimos en qué lugar, a qué hora, quiénes van a asistir, bla, 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 bla. Eso es ampliar la información que pusimos en el primer párrafo, básicamente. Todo esto, como les decía, no es para que se conviertan en periodistas y salgan a hacer boletines de prensa. Esto en un proyecto, en una organización, lo hace un periodista. Ustedes contratan a un periodista, hablan con un periodista, o el amigo periodista se lo revisa, lo hace, pero eso es para que entiendan qué es lo que tienen que pedirle y qué información necesitan darle, no solo el periodista que redacta el boletín de prensa, sino que como dueños del proyecto ustedes saben en realidad qué es lo importante, ¿no? Y qué sobra, porque hay cosas que sobran en realidad, y para eso están estos datos de contacto que ya lo vamos a ver. Los anexos
Una vez que hemos ampliado nuestra información, los anexos es lo que hablamos ahora. Uno ahí coloca, como en las cartas, o en los documentos o en los contratos, adjunto a este comunicado, comunicado de prensa, boletín de prensa, lo mismo. Comunicado suena mejor, de hecho, comunicado suena como más serio, más importante. Adjunto a este comunicado un video con una entrevista de la directora del colectivo de víctimas de falsos positivos, por decir algo. Anexo además fotos tomadas por tal persona durante la obra de teatro, ¿no? Digamos que esto ya estamos viendo un boletín, no para convocar a que la gente vaya, sino para informar que la obra se hizo y que tuvo éxito, por decir algo. Anexo fotos, anexo además un audio o podcast con una entrevista a diferentes asistentes a la obra de teatro. Toda esta información, así como la acabamos de describir, para el periodista está completísima. Tiene citas, tiene videos, tiene fotos, tiene audios. Él a la hora de reproducir esto le queda facilísimo, sobre todo en un medio digital que pues hoy en día son los que marcan, no solamente marcan tendencias, sino que es que en realidad pues las métricas hablan de que la gente lee noticias en el celular. El 90% de las noticias que producen la gente lo lee en el celular. Entonces hay que pensar también en eso, ¿no? Y por eso la concreción y por eso no hablar de más. La gente no tiene tiempo para andar pues leyendo cosas de sobra. Hay que tratar de ser siempre muy concreto, eso es vital. Y por último, esto que es la presentación de la organización o de la persona o del grupo o el colectivo que está enviando este comunicado, es importante que al final, después de haber dicho todo esto, haga un parrafito, ¿no? El colectivo Pepito Pérez es un colectivo creado en la Universidad de Bellas Artes en el año de tal, conformado por tal, para que el periodista, a menos que esto sea pues, ¿no?, enviado por una organización que todo el mundo conoce, pues, que no necesita presentación, como se dice, es importante que el periodista sepa quién le está hablando, qué clase de entidad o de personas le están enviando esta información. Y por último, los datos de contacto, que son pues, vitales. Los datos de contacto son nombre, cargo, teléfono, dirección, correo electrónico, redes sociales. Esto termina siendo así, termina quedando así. Yo esto me lo inventé ahorita en un carrerón ahí, pues saqué un logo de Canvas, cualquier cosa, Fundación Gabriel, ¿no? Acá un logo. Mire que aquí ya se ve como que parece una carta seria, ¿no? Fundación Gabriel, la fecha, bueno, esta fecha no es de hoy, pero digamos que fuera la fecha de hoy, un título que llame la atención, una información en un primer párrafo que es lo que ya vamos a hacer, vamos a ampliar eso para, que es lo que yo diría que es lo más importante de esta charla, aprender a hacer este párrafo. No porque lo vayamos a hacer, sino porque podemos saber si un periodista lo hace y lo hizo bien, porque nadie conoce mejor que nuestro proyecto que nosotros mismos, ¿no? Acá se amplía la información, lo que les decía, y por último, mayor información, los datos de la persona, el teléfono, el contacto, el correo electrónico, la dirección. Este es un boletín de prensa, este documento, yo si quieres, Paola, te lo paso ahora, pueden tenerlo como por ahí de ejemplo, ¿no? Como para que cuando vayan a hacer el boletín, puedan comparar y decir, bueno, sí, es verdad, está de una página, el logo, que no se te olvide, etcétera. Y pasamos entonces directamente a la carne. Las 6 preguntas clave de la noticia son la piedra roseta del lenguaje periodístico, son la clave, es el lenguaje que hablan los periodistas, ¿no? Es como si vas a hablar con alguien en inglés, ¿no? Vas a hablar con un británico, pues te lleva un traductor si en realidad no lo conoces, ¿no? Si en realidad no habla inglés, pues necesita un traductor, si no, no se van a entender y puedes terminar echando mucha carreta que el periodista al final diga, no me sirve porque no me dio información que responda a estas 6 preguntas claves de la noticia. ¿Qué es lo que vamos a aprender a hacer? A responder estas 6 preguntas en un párrafo. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Este por qué a veces es un poquito, lo podemos dejar para después, ¿no? No siempre está, pero estas 5, que es lo que se llamaba, cuando nacieron estas preguntas, pues eran las 5 W, porque eran en inglés, ¿no? What, why, when.
La sexta del por qué apareció mucho después, y hoy en día incluso por ahí he visto que hay disque 7, no sé, pero bueno, el hecho es que estas 5 son vitales en ese primer párrafo del boletín de prensa, que es lo que va a hacer que nuestra información se convierta en un lenguaje noticioso. Esa es básicamente la carreta que quería echarles. Lo importante aquí, como les dije, no es que se conviertan en periodistas, pero sí que entiendan este lenguaje. Y les propongo, yo no conozco los proyectos, le dije a Paula que no me los contara, que no me los explicara cuando hace la semana pasada que hablamos, para yo, como periodista, ver si los entiendo, ver si me venden una noticia, ¿no? Y ver su potencial en este ejercicio que puede hacer cada uno con su proyecto. En un párrafo, responder estas 6 preguntas. Podemos, a grandes rasgos, un ejemplo, ¿no? Si yo digo, mi desayuno, cualquier cosa es susceptible de ser convertida en noticia. Todo puede encajar en esto, mi desayuno, ¿no? ¿Qué, quién, dónde, cuándo? Gabriel López desayunó esta mañana en el comedor de su casa a las 6 de la mañana, huevos, pericos, arepa y chocolate, porque necesitaba comer muy bien para salir a hacer muchas diligencias. Breve. Sí, es muy fácil en realidad aplicar, responder las preguntas y enredarlas en un párrafo. No se trata de que quede bien escrito, no se trata de tener buena puntuación, insisto, esto no es para que salgan a hacerlo a menos que ya lo dominen. Un boletín mal escrito va a cerrar una puerta. Muchos boletines bien escritos son las que las van a abrir. Entonces, si quieren, si no hay preguntas, si no hay alguna duda o algo como para conversar, pues para ampliar lo que acabamos de hablar, podemos hacer este ejercicio. Tratar de hacerlo. No tiene que quedar perfecto ni nada, pero solamente en el ejercicio yo creo que vamos de verdad como a comprender que no es difícil y que en realidad es muy práctico, porque si logramos sacar en un párrafo nuestro proyecto, responder esta pregunta, tal vez ni siquiera podemos explicarle nuestro proyecto a un periodista, sino que lo podemos explicar a cualquiera en 5 segundos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando la gente va a conseguir financiación, ¿no? En grandes eventos, póngale Canes, se para el productor enfrente de los financiadores y el financiador le dice, bueno, tienes 20 segundos. O dímelo en 2 frases, a ver si te doy plata o no. Eso pasa, así es el mundo pues corporativo y en esos afanes anda. Entonces, si no hay preguntas, podemos hacer este ejercicio a ver cómo nos va. Y dejo de compartir. Sí, pasa mucho sobre todo como en el mundo audiovisual, en los pitch, cuando se va a presentar una idea de una película, básicamente les están preguntando esa, concretamente qué es lo que pasa en la película y cuánto, bueno, y obviamente les preguntan cuánto cuesta, ¿no? El proyecto para poderlo financiar. Y te dan menos de 5 minutos, o sea, vos tenés que responder eso muy, muy brevemente y con eso se pueden o se han logrado en el mundo audiovisual durante muchos años la financiación de proyectos. Entonces, por eso quería pues que Gabriel nos compartiera un poco esta información y pues no sé si tienen preguntas o si hacemos el ejercicio, no, o sea, si quieren lo podemos hacer cada uno como con su proyecto. Yo sé que hay grupos también, de pronto Sara y Juan Pablo, Sayan con Juan Martín y con David, si pueden pensarlo y contar de una manera concreta, pues como esos proyectos que tienen. No se preocupen, aquí no hay que hacerlo súper bien ni nada, pero sí es como hacer el intento, hay que intentarlo. Sí, es un ejercicio como de aprender a concretar, de aprender a ser concreto, básicamente para eso, ¿no? Para tener un lenguaje común con los periodistas. Entonces, haciendo casi que una recopilación, base de datos con medios de interés, medios grandes, medios pequeños, locales, internacionales, no les tengan miedo a los medios internacionales. Yo vengo de trabajar en un medio internacional, desde adentro les digo, una de las cosas más valiosas, este país es muy rico en todo, y a los que menos nos interesa es a los colombianos.
La Qué información que loco. sale de Colombia se lee, se vende mucho más fácil afuera que acá. Eso es, no le tengan miedo a un medio internacional que las agencias de noticias o CNN, etcétera, les interesa mucho la información local, la información incluso de barrio, de vereda, de rural, ¿no? Es una información valiosísima porque para un medio internacional llegar a obtener eso, eso vale muchísima plata, imagínate que le llegue. ¿Sí entienden ya Claro. un poquito como de la lógica de dónde está el valor de lo que tenemos entre manos para el periodista? Esto no es solamente que el periodista nos hace un favor de publicar una noticia, eso es una simbiosis. Es responder como a una necesidad que hay entre periodista y pues obviamente el gestor del proyecto. Y mira que hay algo ahorita que estabas hablando que pasa mucho, por lo menos en el ámbito cultural, y es que, claro, puede pasar que en el afán del gestor por estar mostrando su proyecto, pues de pronto no se asesora o no entiende que lo que tiene que responder son a estas preguntas básicas y se envían unos comunicados de prensa extensísimos contando de dónde salió la inspiración, por qué estoy haciendo esta obra, por qué estoy haciendo esta instalación y al final, después de 3 hojas, aparece la información de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces, como que el periodista empezó a leer todo eso y dijo, aquí no me están dando información, no sabe qué está al final y muchas veces se han perdido oportunidades de difusión y oportunidades de ampliación y de esa idea o de ese evento, pues porque la información estaba por allá al final en la tercera hoja. Es una cosa así, así pues como de simple, pero también de impactante para que algo pueda ser promocionado o no. Entonces, Claro, sí, no, y un periodista no tiene tiempo de leer 3 hojas. Te digo, un periodista le llegan 10, 15 comunicados al día. Hay que ser atractivo. Y el valor agregado de las fotos, de los videos y todo eso es lo que yo ahora como que trato siempre de decirle a las personas cuando hago talleres, etcétera. Estos valores de la foto, la imagen, porque, no, que por cierto, ¿no? Con los podcasts y los videos. ajá. Estos videos sirven para la prensa y los pueden replicar incluso muy fácilmente. Ellos, por lo general, un periodista pide permiso, ¿no? Y puedo usar este tal, le ponemos el logo de Caracol para marcarlo, qué sé yo. Eh, Deben ser videos limpios, ¿no? Sin Ok. créditos, sin caracteres, toda esta información va aparte, va anexa. La persona que habla le está hablando de tal cosa, ¿no? Todo esto va en los anexos que hablábamos en el boletín, muy corto. Pero los videos tienen que ser limpios, los audios tienen que ser limpios, Ok. que sirvan como si el medio los hubiera hecho, para que en realidad ellos puedan publicarlo sin caer en el problema de que están, no sé, pautando o están poniendo el logo de alguien, ¿no? Ya. Que eso impide que un periodista pueda usar algo. Su medio se lo prohíbe, pues. Sí, por política como de publicación y pues de pauta, porque pues finalmente en los medios también se pauta, ¿no? Entonces, Exacto, exacto. Si tenemos queda una ahí. buena información, bien presentada, con atractivo y que de verdad logramos seducir al periodista para que la publique, pues hombre, nos estamos ahorrando millones de pesos. Y eso cuando se hace un proyecto como gestor, como productor, vale, porque el que te contrata para sacar adelante el proyecto eh, se está ahorrando un gran billete con alguien que tiene esta capacidad, que conoce a los medios, que los periodistas lo conocen, que tienen esta base de datos bien alimentada y que hay una amistad ¿no? Con la prensa. Hombre, hay gente que vive de eso, de coger una Oh, empresa, coger la información, ponerla en la prensa, hacerla atractiva, venderla, y vive de eso, vive bien. vender planes de prensa, Sí, vender información, claro. vender información, total. Sí, es verdad, es una posibilidad laboral. Muy compleja, pero se puede. No, exacto. Luisa, cuéntanos, pregunta. Profe, o sea que si uno quiere como dar a conocer su negocio, bueno, su proyecto a través de medios periodísticos, esa información tendría que pasarla como en bruto, o Sí, sea, pues como una con las, información básica. exacto, así como nos está comentando Gabriel, la idea es darles a ellos claridad en el primer párrafo. ¿Cuál es el emprendimiento?
cuál es el producto, dónde se hace, la ciudad en donde se hace, digamos lo que convertir ese emprendimiento en una noticia se convierte en contar lo básico que tiene el emprendimiento. Y ya después en el resto de la noticia vas a poder contar como detalles de impacto, por ejemplo, con el formato que nos estaba presentando Gabriel, así los proyectos pueden presentarse de manera súper clara y tú lo puedes enviar, no sé, a El País, a un periodista del País, a un periodista de diferentes lugares. La idea es que trabajes con un periodista, pero digamos lo que si le entregas a un periodista este tipo de información más clara, él te puede ayudar a gestionarla más fácil. Y mira que las preguntas son básicas, Luisa. O sea, pues es como concretar qué es lo que yo hago. ¿Tú tienes Claro. emprendimiento, Luisa? No, profe. Ah, pensé que de pronto tenías uno. Bueno, Porque pero sí, No, pues me surgió la duda. claro, lo que claro, dice Paola claro. es clave. A un periodista no se le vende la idea de un emprendimiento, de una marca, se le vende información, noticia. Información. Entonces resulta que tu emprendimiento, cualquier cosa, va a decir burradas, ¿no? Son tamales, ¿no? Eso no es noticia, alguien que hace tamales, pero resulta que gracias a esos tamales se construyó una cancha de fútbol en el distrito de Agua Blanca que le cambió la vida a la comunidad y a los jóvenes. Eso es noticia, ¿sí? Es buscar la noticia del proyecto que tenemos. Eso es para la prensa, obviamente, supongo que para mercadeo y otras áreas, pues el lenguaje es distinto, pero para los medios, para el periodista es eso, es extraer lo que es noticioso para presentárselo. Ahora, algo que se me escapaba a la hora de hacer esta base de datos y de buscar los medios que nos interesan, que es como una tarea fundamental para no perder tiempo, para no enviarle boletines a todo el mundo y que no nos paren bolas y que de pronto ya después con el tiempo el periodista que recibe eso, pues que esto no es para mí, ya me cansé, ya lo bloqueo, le bloqueo el correo, no, lo bloqueo de WhatsApp. Eh, es no solamente seleccionar muy bien estos medios, sino conocerlos, así sea un youtuber o sea, ¿no? BBC, conocerlo, qué lenguaje usan, qué les interesa, qué temas tocan, cuándo los tocan, ¿no? Yo sé que los influencers, Instagramer, todo esto, los miércoles ponen video, los viernes hablan de una temática, ¿no? Tienen como días y horarios, detectar esto para ser muy atinado a la hora de enviar esta información, pero lo que decía Paula es clave, noticia. La información noticiosa de nuestro proyecto es lo que se le da al periodista. Es casi que como una especie de seducción, ¿no? En la que se muestra y Exacto. no se muestra, ¿no? Porque de todos modos, no le vas a decir a un periodista, ay, promueve mi emprendimiento, ¿no? Le vas a decir, mira, mi emprendimiento es importante y esta es la noticia. El Exacto. emprendimiento ya sale solo. Es imposible que el periodista hable de ese emprendimiento sin nombrarlo, sin nombrar a su creadora, sin entrevistarte. Exacto, exacto. Un juego Les voy a, estratégico. les voy a compartir al chat para que lo observen. Ese es el emprendimiento de una estudiante de Bellas Artes del área de música. Ella está estudiando violonchelo. Y como pueden ver, ella tiene un taller que es de lutería. Entonces uno ahí ya empiezan las preguntas, bueno, ¿y qué es eso de la lutería? Empezamos por ahí. Eso. Pues resulta que esta personaje, ella se llama Andrea Ospina, hace muy pocos días resultó seleccionada entre muchas personas en Colombia para ser una de las 7 personas que está tomando una certificación en un taller de lutería, el único que existe en Colombia que se llama la Fundación Silva. Y gracias a ese conocimiento que ella tiene, o sea, es como la tercera casa, el tercer taller de lutería de instrumentos de cuerda que existe en Colombia. Entonces, ¿eso podría ser noticia, por ejemplo? ¿Qué opinan? Y es un emprendimiento. Ella está dedicada a reparar eh, instrumentos de cuerda, porque además es súper específica, ¿no? O sea, bueno, creo que ahora está como también trabajando gracias al taller de la Fundación Silva con vientos, pero cuando empezó el emprendimiento era cuerdas.
Y uno se preguntaría como, ella tiene una cantidad de información en este momento que le podría servir para convertir su emprendimiento, y les estoy hablando de alguien real que ustedes conocen, bueno, mentira, ya ahorita no nos los podemos topar por los pasillos, pero digamos lo que por el mundo digital la podemos ver, y eso perfectamente, ella le podría dar la vuelta de alguna manera, también apoyada pues como con esa información que le dieron en la casa a Silva, para lograrse, digámoslo, una mención en algún medio que ustedes tienen muy cercanos, como son los medios de Bellas Artes, como es el informativo de la Gobernación del Valle, porque recordemos que Bellas Artes hace parte de, ¿cómo se llaman? Los institutos descentralizados de la Gobernación del Valle. Entonces, hay medios que no son Caracol, no son RCN, pero que le pueden ayudar a un emprendimiento como el de Andrea, para que la gente diga, ay, mira, esta muchacha tiene un conocimiento certificado en Colombia que la hace diferente, y por lo tanto seguramente eso va a hacer que los que están interesados en reparar su instrumento pues busquen a Andrea y no a otro, porque Andrea fue la que tuvo la nota de prensa que salió no sé, ahora se llama, ¿cómo es que se llama? Te lo estoy contando, bueno, Gabriel, imagínate que acá hay un programa de la gobernación que se llama los Vallecaucanos Invencibles. ¿Ok? No sé si has visto algo, pues es que ya no estás No. viviendo acá, no sé. Bueno, entonces, por ahí, por los Vallecaucanos Invencibles, se hacen como personas destacadas, o salen información sobre personas destacadas que habitan aquí en el Valle del Cauca. No te imaginas la cantidad de estudiantes, docentes y administrativos de bellas artes que han salido en ese. Y eso les Súper. ha servido para aumentar sus proyectos y para hacer hoja de vida. Y bueno, Muy bueno, exacto. Sí, yo hablo mucho de Caracol RCN como por hablar de un lenguaje común, pero sí, eso yo creo que son sí, los últimos medios a los que en realidad pues me interesaría. No, sí, sí, en realidad no, es como por hablar, por eso decía, los influencers, me parece que es una locura, ¿no? Los youtubers, los instagramers, todo eso es una locura. Este a que a ejemplo uno está no le buenísimo, guste, este ejemplo está buenísimo porque, mira, de una, lo que, lo que me contaste, Paola, es una historia total, de vida y es una noticia. De último, el ¿no? Veo yo emprendimiento. Casa del Árbol y empiezo a leer, o sea, es una cosa muy humana, me interesa más la historia, me interesa más la información que la marca, que esto, que lo otro, pero eso sale por añadidura, eso está ahí. Cuando vendemos una buena información, una buena historia sobre todo, eso sale solito. Ese ejemplo está Claro, muy bueno. claro. Esa historia yo la veo, no sé, en cualquier medio internacional también. Exacto, Pero exacto. es Es bien que bonita además porque mira, que gráficamente es muy linda. Miren que ella cuando ella mandó un me boletín de contó, prensa con fotos, con videos de cómo hace, es una locura. exacto, exacto. Eso funciona mucho, y además porque hablando con ella, pues bueno, como les comenté, ella toca el violonchelo. Ella me dice, profe, yo no quiero hacer un recital de grado cuando salga, para graduarme en la universidad, porque yo toco todo el tiempo. Ella está en un grupo de jazz, está en un ensamble, está en no sé qué. Y me dice, profe, yo no puedo volver esto mi proyecto de grado para no tener que hacer un recital de grado, porque estoy hasta aquí de tocar el violonchelo, además es lo que voy a hacer toda la vida. Yo quiero hacerlo de esto. Y mira que podría funcionar. Entonces ahí Buenísimo. para que lo comparen como con sus proyectos, mire que muchas veces uno a veces no sabe lo que tiene como entre manos, y puede tener, como menciona Gabriel, una historia súper interesante para contarle a los medios. Entonces es un poco como pensar de esa manera. Exactamente. Uy, ¿qué pasó? Sí, sí, Edgar, sí. Sí, acá estaba pidiendo comida, Dios mío, pero es que un emoji de viejo. sí, no, ya está viejo, ya tiene 17 años, es un gato longevo. Se nota. Bueno, no sé si alguien Sí. se quiere animar a A, contarnos su a, proyecto a contárnoslo. en un tweet respondiendo esas 5 preguntas al menos. Me gusta esa analogía del Twitch. Está muy tímido hoy. Inténtenlo, que aquí. Esto es la Hola. academia, o sea, dime, Sayan. Hola. ¿Podrías, por favor, poner otra vez lo de las preguntas, por favor, para mirar? Ok, Dale, claro dale, que sí. claro. Ya las busco. Acá están, listo. A Venga, ver.
Profe, pero gracias. En el caso, por ejemplo, de nosotros, es que digamos que yo no le encuentro, bueno, lo que decías, por ejemplo, lo de la noticia, porque digamos que el de nosotros es como un proyecto más, por decir, comercial, por decirlo así. Ujú. Entonces uno como por qué lado puede, Súper, Porque veámoslo. Hagamos el ejercicio. sí, si quieres, cuéntanos qué es y le buscamos el lado noticioso entre todos. listo. Sí. Pues Pues nosotros, Juan Martín, David, que no está aquí en esta clase, está en la otra, David y yo, pues decidimos crear un estudio, bueno, sí, un estudio como tal, colectivo gráfico lo llaman algunas personas, pues de diseño y fotografía, ya que nosotros nos dimos cuenta que pues los tres estábamos trabajando esas cosas por aparte, cada uno, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no unirnos e integrar las tres cosas, ya que la gente generalmente necesita todo junto? Entonces, pues es básicamente eso, como un estudio para lo que nosotros, digamos que yo digo que el punto que nos diferencia, por decirlo así, es que estamos intentando no hacer, no sé cómo decirlo, no hacer como todo lo que nos pide la gente, sino como que darle un asesoramiento al cliente más que un producto como tal. Más que el cliente me diga, quiero esto con esta nube acá, con esta cosa acá, decirle, entrar y decir, no, mira, eso no se puede, o sí se puede, pero de tal manera, como que el cliente viva más un asesoramiento y que sea como que más una experiencia, que más un servicio que un producto. Entonces, digo que por ahí más o menos es que lo estamos enfocando. Súper, súper. Pues, con lo que me contabas, yo creo que si ustedes tienen ese conocimiento, de inmediato me imaginé algo que funciona mucho en redes sociales, ¿no? Que es explicar por qué, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un servicio y que La el cliente venga y experiencia. me lo pida? ¿No? Eso yo lo he visto que lo hacen hasta con humor, ¿no? Eso tiene salida, obviamente, para un boletín de prensa, digamos, tocaría pues buscar algo coyuntural, noticioso, pero yo creo que tiene como tocar puertas de medios si se hace algo creativo con eso. Ahora, se me ocurre a mí que depende también de una experiencia que tengan, de ahí puede salir lo noticioso, de una experiencia con un cliente, ¿no? No sé si tienen de pronto algo experiencial que les haya pasado, con el que puedan demostrar que de verdad funciona esto de ofrecerle al cliente una asesoría. Si no hay ese caso aún, pienso que podrían primero irse a lo básico. Esa es una muy buena idea en el momento en el que tengan la experiencia, pero ¿por qué no un lanzamiento, por ejemplo? Por No sé ejemplo. si ya lo lanzaron, si ya está todo montado al aire, uno podría pensarse, bueno, vamos a hacer el lanzamiento como tal del estudio, del colectivo de diseño, y ese lanzamiento convertirlo en noticia o ya cuando vayan pues los clientes, como dice Gabriel, buscarle a esa experiencia, convertirla en un momento noticioso. Pues es una idea. Está claro, el lanzamiento es noticioso a la fija. Pues sí, sí, porque bueno, pues hasta ahora creo que experiencias no, pues de pronto fue que pues en el colectivo trabajamos una marca que es una finca que exporta aguacates a Estados Unidos. Entonces, pues ella también creo que le han hecho noticias, ella es del Quindío, entonces allá en el del Quindío le han hecho como notas y eso pues por la finca, porque es como muy reconocida por la calidad del producto y lo exporta Green Food, esa compañía que es de comida, entonces como que de pronto ahí, y pues nosotros estamos trabajando la marca como tal, la marca gráfica. Y fuimos allá y todo, y fuimos y tomamos pues fotos, videos, entonces digamos que pues, de pronto se puede decir. Ahí está la noticia, ahí Ahí está la está. noticia y obviamente uno no se puede quedar con, hey, aquí está la noticia, pero entonces como tú misma dices, ya otros medios han hablado de ellos, ya los conocen y todo eso, ¿cómo lo hago diferente? Resulta que es que ustedes están haciendo la imagen
Es decir, eso es chupar rueda, ¿no? Chupar rueda, ellos ya son famosos, resulta que es que la noticia es que nosotros estamos haciendo la imagen de esta marca. Eso es una noticia, si sea pequeña, eso seguro que en los boletines, lo que hablas de la gobernación del Valle, de emprendimientos, de universitarios, todo eso, tiene salida. Y así uno no diga es que mañana me va a conocer todo Cali o todo Colombia, es un granito. Sí puedo hacer que 100, 200 personas ya oigan mi nombre. Pero viste, hay información, hay noticia. Y pues, ¿qué diría yo ahí? Chévere investigar sobre el asunto, ¿no? Porque yo sé que los aguacates hoy en día en Estados Unidos pues son la locura y se están exportando pues, ¿no? Colombia y México como que están haciendo pues demasiado billete con eso. Entonces, hay un Sí, tema que interesa incluso en el ámbito económico. sí, ¿no? Y ellos, pues, sí, ella tiene como que la finca y pues lo que tengo entendido es que pues sí, ellos han ido allá como a la finca y le han hecho varias como noticias y han salido en canales de allá del Quindío, pues por lo que te digo, pero es como que no lo había tomado como una empresa tan grande como es la de Green Food, que es pues directamente de allá. Entonces creo que esa fue como la relevancia de la noticia. Claro, súper. Y mira, dices que han hablado ellos en el Quindío. Hay Sí. muchos mercados, ¿no? Está el Valle, está Cali, ¿no? Es decir, no, seguramente ellos exportan y no es para que vendan aguacates acá, pero seguro que sí les interesa ser conocidos. Y lo que dices, ustedes van a hacer fotos y videos, pues imagínate la belleza de material que tienen. Eh, que esto, por ejemplo, si ustedes están trabajando para ellos, también es un valor agregado. Decirles, hey, voy a contar su historia y se la voy a contar a Colombia, no al Quindío, se la hago al Valle. Voy a contar la historia de ellos, cómo nacieron, quiénes son pareja, cómo se enamoraron, de cuál fue la primera vez que sembraron aguacate, ¿no? El primer aguacate que vendieron. Todo eso empieza a enriquecer una historia que no siempre tiene que ser la noticia, ¿no? Que la noticia de hoy, ¿no? El tsunami, qué sé yo. Estas historias de vida, estas historias humanas también tienen mucha salida, sobre todo si Uy, están sí. gráficamente bien hechas. No, y ya lo pensé porque, o sea, ella es amiga de mi mamá desde antes de que yo naciera, o sea, ellas son la mejor amiga. Entonces, ella, pues, sí tiene una historia así como lo dices, de vida, porque ella, pues, ellos eran de bajos recursos y ella se fue para Estados Unidos, pues, a trabajar muy duro para poder conseguir que la familia de acá pudiera vivir bien. Y ellos con esfuerzo compraron esa finca, no me acuerdo si es una herencia, bueno, creo algo así, y empezaron a trabajarle y pues ella trabajó como muy duro por eso, por lo de la finca, entonces puede ser como, así como lo dices, como una historia de cómo fue crecer todo eso hasta llegar a ser exportación. Exacto, exacto. Y además, yo me imagino el boletín de prensa con el título: ¿de dónde vienen los aguacates que come medio Estados Unidos? Eso es sensacionalista, pero si me entiendes, ya hay noticia, una historia siempre. De hecho, a mí me gustan más como noticias las historias que los hechos coyunturales. La historia vende muchísimo y está bien bonita. Sobre todo si ya con la parte gráfica no se limitan solamente a contemos la historia, sino qué tal si la contamos de una manera gráfica, con un árbol de aguacate que crece, pues qué sé yo, ¿no? Estos son los duros en lo gráfico. Ya hay una noticia distinta y ya hay una noticia que tiene salida por otros medios. Sí, yo ni siquiera lo había pensado. Tenemos Claro, un montón de material ahí. es que eso pasa mucho, uno ve los medios y, ay, los medios de comunicación, ay, Dios mío, los periodistas, ¿no? Pero hay todo un mundo por descubrir allí que lo van a hacer en la medida en la que construyan esta base de datos, que conozcan periodistas, que relacionen con ellos, que les manden boletines, ¿no? Que les digan, hey, tengo esta historia. Eso puede ser otra, ¿no? Si ya conoces al periodista y te presenta y hola, soy Pepita Pérez, del estudiante de tal, tengo esta historia y tal, te interesaría, él de pronto ya te dice, claro, consíguete unas fotos, pregúntale tales cosas, tal, y me interesa la historia. Y puede que no esté hablando de tu marca, de la empresa, tal, todo eso, pero para ustedes como marca ante el cliente, pues hombre, están ganados, un valor agregadísimo que le dan. Sí, muchísimas gracias, no había No, pensado hombre, en eso. Súper, súper, sí, qué buena idea. Y pues así uno puede irlo pensando como con
las otras historias de los otros clientes que se van a encontrar y pues a nivel también incluso de la forma en la que ustedes trabajan, en algún momento van a encontrar una forma de contar eso con respecto a la experiencia que ustedes generan con la agencia. Sayan, a propósito, ¿cómo se van a llamar? ¿Qué nombre tiene? Pero pues nosotros ya tenemos un poquito adelantadito eso, nosotros ya tenemos el Instagram y todo eso, si quieres para ahí te lo comparto para que lo vean. El estudio se llama Versata Studio. Versata, ya. Suena muy play, suena como a marca, a gran casa de modas. Suena muy bien, sí, ya Suena había bien. leído. No estaba segura, súper. Gracias, espérate, voy a buscar el link del Instagram y lo mando ahí para que Porfa. miren. Pues hemos subido algunas cositas porque hace poquito lo abrimos, pero pues ahí más o menos. Claro. Eso. Y chévere que compartiste la experiencia. ¿Sajian? Chayanne. Bueno, qué pena. Daniela, me llaman. Daniela, qué bueno, porque este es un ejemplo para todos. Uno dice, ay, no tengo noticias, pero es decir, uno solo a veces, uno mismo como periodista se puede dar contra las paredes a veces y no ver la luz, ¿no? Eso es bueno conversarlo, eso es bueno preguntarlo y relacionarse no necesariamente con periodistas, con estudiantes de periodismo, con, no sé, ¿sí? Por eso lo de crear una relación con periodistas es interesante, porque es más allá de te paso información, transmitir información. Chévere aprender de otro oficio. Para el periodista, para los periodistas, si aman su oficio, pues, como uno, todo le interesa. Todo le interesa. Cualquier cosa que uno no conozca, le interesa saber cómo se hace un logo, cómo hicieron esa vaina, cómo el aguacate, todo. Eso se van a encontrar con los periodistas, se van a encontrar con una voracidad de conocimiento. Entonces es buena esa relación, que por eso digo que es bueno alimentarla desde lo humano, no solamente, hey, te paso una información, dámela, sino de vez en cuando llamarlo, saludarlo, tengo tal cosa, ve, por ahí vi que tal cosa te interesa, no es mío, pero que te interese, y esa relación se construye y el periodista el día de mañana, por ejemplo, eso, ay, estoy bloqueada, no sé, tengo esto, él mismo te da la pauta, o te hace la noticia, no tienes que hacer boletín. Exacto, ya con la relación construida. Y ahí aprovecho y hago la cuña. Nosotros en Bellas Artes, en la institución en la que ustedes están estudiando, tenemos una oficina de comunicaciones, que en este momento es dirigida por Jessica Villamil. Usualmente cuando ustedes ven que aparecen historias publicadas es porque ha pasado eso, porque Jessica conoció a un estudiante que no le dio, digámoslo así, temor acercarse a ella contándole, mire que yo me gané esta beca, mire que yo me fui de viaje, mire que en Europa me aceptaron para ir a realizar tal obra. Casi siempre las noticias que uno ve publicadas en Bellas Artes son contadas a través de conversaciones con Jessica, con el equipo de comunicaciones, y ya ellos les ayudan a cada uno de ustedes a convertirlo en noticia. Entonces, por eso, bueno, yo sé que la pandemia nos ha alejado un poco, pero sí como buscar esos canales, o sea, el correo, o escribirles por el Instagram, qué sé yo, que por ahí ellos están súper pendientes de lo que nos pasa a todos como comunidad académica. Bro, y yo no sabía eso, y para cuando yo me gané lo del premio ese, yo no sabía. Mi profe me dijo y yo... Exacto. Un premio siempre es noticia. Un premio siempre es noticia. Imagínate que Sayan, bueno, se ganó un montón de, bueno, no vamos a hablar de la cifra, pero sí se ganó un reconocimiento súper chévere, con una cifra muy chévere también, en una convocatoria de carteles, y eran hablando acerca justamente de la pandemia. O sea, ella ya tiene un highlight ahí en su hoja de vida increíble. Claro, eso tiene que ser noticia. Claro, eso tiene que venderse, claro. Y esa es la idea de esta charla, ¿no? No ponerse a hacer boletines, sino a entender que hay un potencial allí. En la prensa hay un potencial y las puertas están abiertas, y los que hacen estos son seres humanos que no son siempre las marcas y los medios a las que a veces les tenemos como prejuicios. Exacto. Hay potencial. Sí, entonces ya Daniela, Sayan, ya sabe que para la próxima que se gane otro premio le va a hacer mucha bulla, le va a contar a todas las oficinas de Bellas Artes. Obvio. Sí, Claro, y el cartel es la noticia, ¿no?
Te lo Exacto, juro que exacto. puede que la gente en últimas termine viendo que lo hizo Daniela, tal, no sé qué, pero el cartel es noticia. Por ahí. Exacto. Ya ahí Por entendemos como un ahí. poquito la lógica. Siempre hay una noticia detrás. Hay que buscarla, hay que verla y eso es lo que sale a flote. El emprendimiento, el nombre, todo lo que a veces como que de primerazo decimos, eso es lo que me interesa, eso viene, por lo menos en periodismo, en lenguaje periodístico, viene ahí, viene solito. La noticia arrastra todo. Exacto. Vale, no, pues muy chévere, Daniela, Sí, compartiste el ejemplo. Yo creo que para todos queda ahí ahí nos la más experiencia. claro. Mm, No, gracias a ti, que yo no había pensado en eso, pero ya tenemos algo más ahí para pensar. súper. Sí, 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 porque además el emprendimiento le toca a uno un poco también como volverse su propio promotor. Entonces hay que estar pensando en ese tipo de Exacto. aspectos que ayudan mucho a que pues, la idea se conozca en otros espacios. Toca, toca pensar de esa manera. Profe, Ah, ahí mira, puse ahí está. el link. Sí, yo había leído algo, pero no sabía si era el tuyo. Muchas gracias por compartirlo. Ahí para que aprovechamos todos y lo chismeamos. Súper. Sí, profe, ahí Mm, aprovecho y nos autopromocionamos. Claro, mira, claro, ya, claro. Ah, súper bien. ya aquí hay una sola persona que, por lo menos uno más, que sabe de Versata. Sí, ya sabes, Claro, y no Gabriel. crea, a mí mañana me preguntan, hey, necesito un logo, suena en Cali, y no tengo ni idea, en ese momento no tengo ni idea. Ah, mira, Entonces, vi un colectivo, emprendimiento de poquito, de una pelada que gana un premio, le digo eso a alguien y dice, ah, bueno, contáctamela. Eso es así, la funciona información. mucho. Y además, que por lo menos en el área cultural, nosotros tenemos como ciertos nichos de medios de comunicación, o sea, digamos lo que no son como noticias que salen en titulares de prensa todo el tiempo, pero sí existen estos lugares a donde yo puedo tener referentes. No hay muchos, pero digamos lo que está importante que los sigamos, que los conozcamos, que sepamos en dónde podamos luego compartir esa información o buscar información acerca de creación, cultura, diseño, bueno, todo lo demás, pa- para hacer cosas ahí. Es gestionar, gestionar. Exacto, exacto. Bueno, Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o todo clarísimo? inquietud. Estamos bien, ya lo van a poder un poco como aplicar a sus proyectos, Profe, poder, no Sí, está. profe, todo claro. super. Juan Martín, Sí, profe, que también quedó pues como un poquito claro, como yo estoy pues con Cyan, nosotros también teníamos como esa duda. Entonces, pues como para ver bien cómo podemos enfocarlo con respecto a tanto a la materia como al emprendimiento. Entonces, pues muchísimas gracias, ya nos despejan un poquito de dudas. Muchísimas gracias, la verdad. exacto, la idea con el proyecto, Gabriel, de Zion, de Juan Martín y de David, que no está en esta clase, sino que está en otra, es que ellos han tomado un proyecto y lo están trabajando en varias. Entonces, perfectamente, pueden convertirlo en realidad, pueden convertirlo en una idea de negocio que sea sostenible y rentable, o pues como estamos en la academia, también luego se puede convertir incluso en un proyecto de investigación y bueno, las posibilidades ahí se amplían muchísimo haciendo Claro, como esa asociación entre materias. claro, Está súper, súper, súper súper bueno y claro. productivo también. El tiempo se enfoca en un proyecto. Claro, sí, muy bueno, muy bueno. Y esa es la otra, ¿no? Buscar y buscar y buscar la noticia, en ese sentido. Buscarla, está ahí, se los aseguro que está ahí, siempre está ahí. Conversen, la pregunten, ¿qué sale? Exacto. La narración de historias. Uno siempre está contando las historias de lo que le pasa y muchas veces eso se puede convertir en algo. Bueno, obviamente pues con cierta magnitud y cierto impacto local, global y así más general, pero casi siempre hay cosas que son súper chéveres de contar de los proyectos. Claro, exacto, sí. Y piensen para todo lado que uno, de verdad,
jura que, no sé, medio internacional, algo, no le interesa, pero seguro que sí. Mira, pongo un ejemplo, lo de los aguacates. Cuando yo trabajaba en la agencia internacional, teníamos unos aliados en Europa, ¿no? Que, es decir, ellos eran como una especie de distribuidores de información para toda Europa, eran como una agencia que tenía alianzas con cada agencia de cada país, con la suiza, Scampix, con la italiana, la ANSA, ¿no? La alemana, la DPA, todos confluían ahí. Y unas fotos, eso se llama una serie gráfica, eso es algo que es como una noticia en imágenes, ¿no? Unas fotos del proceso de la siembra, procesamiento, empacado, exportación, bien hechas de los aguacates, se la replican a todo el mundo. Sale para todo el mundo. Eso le interesa muchísimo, es rarísimo. Un aguacate en Europa, ¿cómo se hace? Sí, o sea, la noticia está. Miren para todos lados. No se queden con lo que sale sí, en la televisión, los 2, 3 noticieros que ve todo el mundo. Y exacto, redes sociales, youtubers, influencers, esto es la locura, pues, ¿no? La capacidad que tienen para llegar directamente al público con formatos distintos. E insisto, no se trataba de aprender a hacer boletines de prensa, sino entender el potencial que hay allí con la información. Sí, esa era un poco la idea. Y pues bueno, ya uno empieza a mirar su proyecto con otros, sí, le empieza a buscar como otras aristas ahí como a la idea de proyecto, que eso está chévere también. Entonces, pues la invitación que nos hace Gabriel pues en el día de hoy con esta charla. Gabriel, pues entonces nosotros vamos a hacer una pausa para luego volver a continuar a las 3:30. Y pues nada, quería agradecerte enormemente por compartir tu tiempo, por compartir conocimiento y por darnos como esta orientación para mirar los proyectos desde otra manera, porque pues la intención con esta lectiva es que se pueda aplicar una serie de estrategias comunicativas a unos proyectos que la mayoría son productivos. Entonces, poder hablar de, o mejor dicho, cómo le va a contar eso a otros, era muy importante para poderlo tener claro. Y pues nada, ya nos estaremos viendo ole, ¿verdad? ¿Cuándo será? Pero seguramente en algún momento cuando todo esté un poco más, no sé, más calmado, no sé cómo está Bogotá en términos menos anormal, Bogotá. Menos anormal. No, Bogotá, esto es una ciudad esquizofrénica, uno nunca sabe, ni el clima acá es predecible, ¿no? Eso no. No, no es posible. Bueno, sí. Pero bueno, ahí nos veremos seguro, claro. Seguramente, y si no, pues tenemos estos... Ya están empezando otra vez los conciertos y los eventos, ya se vienen otra vez. Por allá cuando sea el Estéreo Picnic, por allá los estaré visitando. Dale. Tengo una boleta hace 2 años, ok. Pero bueno. Gabriel, muchísimas gracias, siempre es un placer verte. Y pues nada, muchísimas gracias y seguimos ahí en contacto para ver qué más proyectos y qué más cosas nos podemos inventar en conjunto. Dale, Pau. Mucha suerte, un saludo a todos, muchachos. Ánimo con esos proyectos. Muchísimas gracias a ti también. Muchísimas gracias, sirvió mucho esta charla. Dale, súper. Saludo. Qué bueno. Igual. Bueno, voy a parar de grabar en este momento para que ya